media aritmética, esto es igual a 0. Hemos demostrado esto. Entonces, para que el numerador no sea 0, se toma en cuenta el valor absoluto. ¿Qué quiere decir tomar en cuenta el valor absoluto? Lógicamente que la media aritmética, como dice media, busca el punto medio de una distribución, ¿verdad? Aquí digamos que estuviese la media aritmética. Entonces, como es un promedio, como X es un promedio, por lógica, los datos o los valores que están a la izquierda son más pequeños que la media aritmética y los valores que están a su derecha son más grandes que la media aritmética. Entonces, al hacer la diferencia entre los valores pequeños y la media aritmética, se tiene un signo negativo. Entonces, ese signo negativo lo convertimos en signo positivo, porque si no hacemos esa conversión, la sumatoria de los desvíos va a ser igual a 0. Bien, concretamente vamos a poner acá un pequeño ejemplo, que una persona tiene 10 pesos en el bolsillo, otro tiene 8, otro tiene 15, otro tiene, digamos, 5, otro tiene 20. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar el promedio de estos valores. Entonces, sabemos que X es la sumatoria de X sub I, todo esto dividido entre N. Entonces, aquí tendríamos 10 más 8 más 15 más 5 y más 20. Entonces, ¿cuántos tenemos acá? Aquí sería 40, 50, 58. ¿Sí? Sí. Ya, 58. Eso lo dividimos entre 5. ¿Cuánto es eso? 11.6. ¿Verdad? Ya. 11.6. Este es el promedio. Entonces, si quiero hallar la desviación media de estos datos, tengo que acomodarme a esta ecuación, donde la desviación media dice, es la suma, ¿verdad? Entonces, un valor de la variable, que en este caso es 10 menos 11.6, más 8 menos 11.6, más 15 menos 11.6, más 5 menos 11.6, más 20 menos 11.6. Y todo esto dividido, obviamente, entre 5. Bien. Ahora, como podrán ver, en la primera resta, 11 menos 11.6 sería 1.6, pero menos 1.6. Pero como quiera que estamos hablando del valor absoluto, aquí pongo 1.6, signo positivo. Más, aquí lo propio, tendría un signo negativo. Entonces, acá tendríamos 3.6, ¿verdad? 3.6. El signo negativo lo estoy convirtiendo en positivo. Ahora aquí 15 menos 11.6, ahí no hay ningún problema.
el signo positivo lo mantenemos. Esto sería 3.4. 3.4 más. Acá otra vez tendría signo negativo, pero como estamos hablando del valor absoluto, entonces lo convierto en signo positivo y ahí tendría 6.6. A ver, perdón. 5 menos 11.6. Menos, pero ahora lo voy a poner 6.6. 6.6 más. Ahora acá no hay ningún problema. Mantengo el signo positivo. Aquí tendríamos 8.4. 8.4. Y hacemos la sumatoria. Lo dividimos entre el número de datos, que como les he dicho, este es un promedio porque estamos dividiendo entre el número de datos. Entonces sería 1.6 más 3.6, 3.4, 6.6 y 8.4. Sería 23.6. 23.6 dividido entre 5. 4.72. 4.72. Entonces, esto significa que todos los valores de la variable con respecto a la media aritmética están dispersos en promedio en 4.72 bolivianos. Esta es la dispersión promedio. ¿Sí? De una manera quizás un tanto gráfica, podemos hacer lo siguiente. Si bien aquí tengo la media aritmética, y como les he dicho, como la media aritmética es un promedio, busca el punto medio de un conjunto de datos, entonces hay datos que son más pequeños que la media aritmética, como también hay datos que son más grandes que la media aritmética. Entonces, cuando los desvíos podríamos identificar de esta manera. Este es un valor pequeño de la variable, Entonces, lo que estamos haciendo es esta diferencia. Los valores pequeños con respecto a la media aritmética. Lo propio acá, los grandes con respecto a la media aritmética, esas diferencias. Y todas estas diferencias, como les he dicho, en promedio están dispersos en 4.72 bolivianos. Esta sería la dispersión promedio. Bien, ahora, si vamos a hablar de lo que es la desviación media en datos agrupados, o sea, estamos en una tabla de distribución de frecuencias, entonces la desviación media será igual a la sumatoria en valor absoluto y sub i menos y barra ponderado por las frecuencias y todo esto dividido entre n. Bien, desde el momento que la variable dice x sub i, lógicamente, como hemos visto acá, los desvíos en valor absoluto, se está tomando en cuenta todos los valores de la variable. En los dos indicadores anteriores solamente toma en cuenta los extremos. Entonces la desviación media obviamente viene a ser un estadígrafo mucho mejor que los dos anteriores porque toma en cuenta todos los valores de la variable.
El único problema es que la desviación media como tal no es muy utilizado porque justamente toma en cuenta el valor absoluto. Y si es valor absoluto, con esta consideración no se hacen demostraciones matemáticas. Ese sería el único problema, que no se hacen demostraciones matemáticas, pero que sí es mucho mejor que los dos anteriores. Ahora, dado que los 2 o 3 estadígrafos anteriores no satisfacen las necesidades para lo que es el estudio de la estadística, nace aquello que se denomina la varianza. Cuando decimos varianza, de alguna manera podríamos decir que esta palabra ha sido una palabra extendida o ampliada de la palabra variable. ¿Sí? Varianza, algo que varía, ¿verdad? Y decimos variable igual, todo aquello que cambia, o una característica la misma que va cambiando, como decir, por ejemplo, las edades de los estudiantes. Es una variable. Bien, ahora, la varianza lo vamos a identificar con la letra sigma elevado al cuadrado, sumatoria de x sub i menos x barra elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre n. Esta sería la varianza para datos no agrupados. Y aquí tendría la varianza para datos agrupados. Sumatoria y sub i menos x barra elevado al cuadrado por n sub i, o sea, ponderado por las frecuencias de la variable y dividido entre n. Vean, la fórmula con respecto a la anterior solamente está cambiando. En vez de poner valor absoluto, aquí estamos poniendo paréntesis, ¿verdad? Pero ahora, si en estas ecuaciones, por ejemplo, si no elevo al cuadrado los desvíos, entonces ocurre que este valor sería 0. Acá también este sería 0. Entonces, ¿de qué cosa estaríamos hablando? ¿No ve? Entonces, en la desviación media, para que el numerador no sea 0, se ha considerado el valor absoluto. Aquí en la varianza, para que el numerador no sea 0, se está elevando al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que este numerador no sea 0, lo elevamos al cuadrado. Bien, ahora, recalcar que de una manera implícita, cuando hacemos estas diferencias, hace rato hemos puesto de manera indirectas, he dicho, si una persona tiene 10 bolivianos en el bolsillo, otro que tenga 5, otro que tenga 15 bolivianos, otro que tenga 20, otro que tenga 8, no me acuerdo si es en los, pero hemos dicho, por lógica, acá debería poner bolivianos, ¿verdad? Queda implícito la unidad de medida del cual estamos hablando. Entonces, cuando hacemos estas diferencias, 10 bolivianos menos 11.6 bolivianos, la diferencia era
negativo, pero al elevarlo al cuadrado se tiene bolivianos al cuadrado, en cualquiera de estas dos situaciones. Y el resultado final de la varianza como tal no puede ser interpretado porque las unidades de medida han sido elevadas al cuadrado. En consecuencia, para bajar a las mismas unidades de partida, entonces lo que se hace es sacar la raíz cuadrada a la varianza. En ese entendido, el nuevo indicador de dispersión que se tiene se llama desviación estándar. Entonces, la letra sigma, que vendría a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, cuando sacamos la raíz cuadrada a la varianza, lo que tenemos es la desviación estándar. Y la desviación estándar va a estar en las mismas unidades de partida. Bien, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio para ver cómo calculamos la varianza. Ya, a ver, esta. Ya, bien. Entonces, lo que vamos a sacar con esta información, la desviación estándar, ya que la varianza no tiene explicación y lo que nos interesaría sería la desviación estándar. Bien. En este entendido, ya. Lo que quiero hacer es, digamos, volver a escribir acá la ecuación de la varianza. Varianza igual sumatoria y es sub i menos y barra al cuadrado ponderado por las frecuencias y dividido entre n. Bien, entonces, como podemos observar, para hacer los desvíos, primeramente tengo que calcular la media aritmética. Si no calculo la media aritmética, no puedo hacer estas diferencias. En consecuencia, la media aritmética es sumatoria de y sub i por ni y dividido entre n. Entonces, si esta es mi tabla, sé que este es el límite inferior de clase y este otro lado es el límite superior de clase. Para calcular la media aritmética necesito la marca de clase. Entonces, acá coloco y sub i, la marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. O sea, sería 50 más 60, 110. Entre 2, 56.
5. Aquí tendríamos 130. Entre 2, 65. Aquí sería 75. 85. Acá 95. Acá será 105. Y acá 115. Ahí está. He determinado la marca de clase. Ahora, recién voy a poder poner en esta otra columna el producto de la marca de clase por su frecuencia. O sea, acá arriba tendríamos Y sub I por N sub I. Entonces, ahora ahí tengo 55 por 8, que sería 440. 440. Aquí sería 650. 650. 75 por 16. 1200. 85 por 14. 1190. 1190. Acá 950. Acá 105 por 5. 525. 525. Y acá sería 230. Bien. Ahora necesitamos sumar estos valores. Sería 440 más 650, 1200, 1190, 950, 525 y 230. Entonces acá tengo 5185. 5185. Y acá, aquí me dice sume el producto. Hemos hecho los productos, ahora hemos sumado 5185 dividido entre 65. 79, 77. Punto 77. Bien. Entonces, este sería el promedio del peso de estas 65 personas. O puedo decir que las 65 personas estudiadas pesan en promedio 79.77 kilos. Ahora, entraríamos a calcular la varianza. Entonces, en esta nueva columna coloco lo que dice mi ecuación. Perdón. Entonces, acá, paréntesis, marca de clase menos el promedio, esa diferencia elevado al cuadrado y ponderado por la frecuencia. Entonces, en el primer caso tengo 55 menos 79.77 elevado al cuadrado ponderado por 8. Ahí vamos a sacar un resultado. Acá sería 65 menos 79.77 al cuadrado por 10. Acá
75 menos 79.77 al cuadrado por 16. Luego tengo 85 menos 77 al cuadrado por 14. 95 menos 77 al cuadrado por 10. 105 menos 77 al cuadrado por 5. Finalmente, 115 menos la media aritmética al cuadrado por 2. Bien, entonces hacemos esos desvíos, los elevamos al cuadrado, etc. 55 menos 79.77 elevado al cuadrado ponderado por 8. Tendríamos acá 4.908.42. 65 menos 79.77 elevado al cuadrado por 10. 2181. 2181.53. 75 menos 79.77 al cuadrado por 16. 364 85 menos 79.77 al cuadrado por 14. Sería 382.94. 95 menos 79.77 al cuadrado por 10. Sería 2.319. 2.319.53. 105 menos 79.77 al cuadrado por 5. 3.182.76. 115 menos 79.77 al cuadrado por 2. 2.482. 2.482.31. Y ahora hacemos la suma de estos valores. Entonces, 4.908.42 más 2.181.53 más 364.05 más 382.94 más 2.319.53 más 3.182.76, 2.482.31. Y tendríamos acá un total de
15.821.54. Entonces, aquí tengo la suma de mis cuadrados. 15.821.54 dividido entre, dividido entre 65. Qué bacana. Dividido entre 65. Ya. Y acá como resultado tengo 243.41. Ahora, si estos pesos están en kilogramos, pues aquí tengo kilogramos al cuadrado. Este número, por ejemplo, de 243, aquí no hay en ningún lado, porque estamos hablando de suma de cuadrados, ¿verdad? Este también es un promedio de cuadrados, si ustedes quieren, porque aquí hemos elevado al cuadrado. Dividiendo entre n, entonces es un promedio de cuadrados. Entonces, como quiera que la varianza como tal no puede ser interpretada, entonces sacamos la raíz cuadrada a la varianza para retornar a las unidades de partida. Entonces, la desviación estándar será la raíz cuadrada de 243. 243.41 kilogramos al cuadrado. Sabemos que este valor se va a anular con la raíz, pero tengo que sacar la raíz cuadrada de 243, que me sale 15.60 kilogramos. Este valor ya está en las unidades de partida. Al igual como hemos interpretado la desviación media, aquí voy a poner esta línea. Voy a suponer que mi media aritmética está aquí. Y esto vale, hemos dicho, 79.77. Entonces, al igual que la desviación media, repito, estamos haciendo todas las diferencias de los valores de la variable con respecto a la media aritmética. Entonces, la desviación media, vamos a decir que todas las diferencias con respecto a la media aritmética están dispersas en promedio en 15.60 kilogramos. ¿Sí? O sea, todos los valores de la variable, porque así lo hemos hecho, ¿no ve? Aquí está el I sub I, a pesar que es la marca de clase, pero igual tenemos que decir todos los valores de la variable con respecto a la media aritmética están dispersos en promedio en 15.60 kilogramos. Esta es la dispersión promedio. Licenciado, sí. Tengo una pregunta. No entendí muy bien de dónde sale el 15,60 al momento de eliminar el cuadrado y con la raíz. Pero justamente, pues, la raíz cuadrada de 243.41.
Entonces, su raíz cuadrada. Sí. Allá. ¿Sale? Hola. Hola. Sale, Lice. Sale, Lice. Ahora sí, gracias. Ok, bien. Bueno, como verán es un tanto moroso, obviamente, sacar la varianza y por tanto la desviación estándar. Pero siendo metódicos, así como lo he hecho, entonces todo va a correr perfecto, no va a haber ningún problema. Lo único que hay que ser un poco ordenados en las cosas que estamos haciendo. Bien, ahora, hemos visto las propiedades de la media aritmética. En consecuencia, también tenemos las propiedades de la varianza. Hace rato les he dicho que varianza es sinónimo de variabilidad. Entonces vamos a ir analizando desde ese punto de vista. Primero, cuando hemos hablado de una de las propiedades de la media aritmética, hemos dicho que la media aritmética de una constante es la misma constante. Hagamos de cuenta que tengo estudiantes con 30 pesos en el bolsillo. A 6 estudiantes les he preguntado y casualmente estas 6 personas tienen 30 pesos en el bolsillo. Entonces, por lógica, la media aritmética sigue siendo 30. Ahora, si entro a la propiedad de la varianza bajo este ejemplo, voy a decir la varianza de una constante es 0. ¿Sí? La varianza de una constante es 0. Entonces, si hace rato hemos dicho que la varianza para datos no agrupados es la sumatoria de los valores de la variable menos su promedio elevado al cuadrado y dividido entre n. Entonces, acá tengo un valor de la variable 30 menos su promedio 30 elevado al cuadrado más el segundo valor de la variable 30 menos 30 al cuadrado más puntos suspensivos. El último valor de la variable 30 menos 30 elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre el número de datos, ¿verdad? En este caso, entre 6. Aquí pondríamos 6. Pero como podemos observar, el numerador prácticamente es 0. Lo cual quiere decir no hay varianza. Aquí estamos demostrando que esto es 0. En consecuencia, partiendo de este ejemplo, y como les he dicho que varianza es sinónimo de variabilidad, entonces yo pregunto, ¿existe variabilidad en estos datos? Hola. No, No existe, ¿no ve? No hay variabilidad. no, En consecuencia, cuando se esté trabajando ya a nivel profesional, lo mejor, o sea, la media aritmética para que sea representativa de un conjunto de datos, obviamente va a ser cuando su varianza sea pequeña, por tanto su desviación estándar en realidad. Como se trata de suma de cuadrados, entonces al ser suma de cuadrados, esto crece como una bola de nieve, vamos a decir, cuando hay mucha variabilidad en la información.
Si hablaríamos de sueldos nomás, la varianza va a estar pasando los millones, ¿sí? Porque son suma de cuadrados, ¿ya? Bueno, entonces hemos visto esta propiedad de la varianza que de alguna manera nos da una idea de cómo tendrían que ser los valores de la variable. En lo posible, poco dispersos, que no haya mucha variabilidad en los datos para que la media aritmética sea representativa. Y obviamente, si la media aritmética va a ser representativa, vamos a tener buenas conclusiones. Bien, pasemos ahora a las otras propiedades de la varianza. Prácticamente las propiedades que vienen a continuación andan de la mano, si vale el término, con las propiedades de la media aritmética. En la media aritmética hemos utilizado el operador de media, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de la varianza, igual vamos a utilizar el operador que se llama operador de varianza. Prácticamente una B y el sub I. Con esto identificaríamos a la varianza. Entonces, diría, obviamente vamos a hablar de las propiedades de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Entonces, empezamos por la suma. Digo, si a la varianza de los valores de la variable se le suma una constante, esta dice que es igual a la misma varianza. Y es sub i. Como verán en este caso, la varianza no cambia. Ahora, colocando esta expresión en términos de sumatorias, diría sumatoria, la variable, le sumamos una constante y acá tenemos menos la media aritmética, ¿verdad? Pero cuando hemos hablado de la propiedad de la suma de lo que es la media aritmética, acá habíamos dicho, si a la media aritmética de los valores de la variable le sumamos una constante, esta es igual a la media aritmética y sub i más la constante. Entonces, esto, si quieren, puedo colocar como y barra más k. Entonces, esta situación, como quiera que en la media, en la varianza dice y los valores de la variable menos la media, ¿verdad? Entonces, acá tendría y barra, pero lo puedo poner entre paréntesis, más k, y pongo acá elevado al cuadrado por n sub i dividido entre n. Y esto dice que sigue siendo igual a la misma varianza. Bien, entonces acá en el numerador puedo escribir sumatoria de y sub i más k, menos por más da menos, menos y barra, menos por más da menos, menos k elevado al cuadrado por n sub i y dividido todo esto entre n. Entre n. Igual varianza. Ahora acá
dentro lo que tengo la expresión dentro de los paréntesis, este es positivo y este es negativo. Puedo simplificar. ¿Y qué me queda? Me quedaría sumatoria de y sub i menos y barra al cuadrado por n sub i y todo dividido entre n. Igual varianza. Bien, esto es la ecuación de la varianza. Varianza igual varianza. De esta manera estaría demostrado esta propiedad de lo que es la suma. Para la resta, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo. Aquí estaría diciendo, si a la varianza de los valores de la variable le resto una constante, esta es igual a la misma constante. Aquí pongo negativo, este es negativo, luego este va a ser negativo, al multiplicar menos por menos da más, este se va a convertir en positivo y me voy a quedar con la misma ecuación, con la varianza. Entonces de esa manera queda demostrada la propiedad de la suma y de la resta para la varianza. ¿Puedo borrar? Un ratito, Lisa, por favor. ¿Ya? Sí, Lisa. Sí, Lice. Ya, bien. Ahora vamos a ver lo que es la propiedad de la multiplicación. Obviamente, como hace rato, vamos a partir de lo que es la propiedad de la multiplicación para la media aritmética. En este sentido, decimos si a la media aritmética de los valores de la variable multiplicamos por una constante, este es igual a la constante que multiplica a la media aritmética de la variable. Para la varianza diremos si a la varianza de los valores de la variable multiplicamos por una constante, esta dice que es igual al cuadrado de la constante que multiplica a la varianza de la variable. Entonces, en mi primer término de mi ecuación, en términos de sumatorias, escribiría sumatoria de y sub i. A estos valores estamos multiplicando por una constante. Menos la media aritmética. Pero la media aritmética, como podemos observar, acá es k por y barra. Entonces puedo poner acá k por y barra al cuadrado ponderado por n sub i y dividido entre n. Entonces, entre n igual k cuadrado varianza. Ya. Ahora, aquí en el numerador, este valor k está multiplicando. Aquí k está multiplicando a la media. No puedo simplificar, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es factorizar el valor k
acompañado de su cuadrado. Entonces aquí pongo k cuadrado, sumatoria de y sub i menos y barra al cuadrado por n sub i. Y todo esto dividido entre n. N igual k cuadrado varianza. Entonces aquí tengo, perdón, k cuadrado. Todo esto es la ecuación de la varianza. Igual, aquí tengo k cuadrado y la varianza. Entonces, de esta manera, tengo la demostrada, digamos, la propiedad de la multiplicación. Ahora, para la propiedad de la división, lo vamos a hacer acá. Si parto por la propiedad de la división para la media aritmética, hemos dicho, si a la media aritmética de los valores de la variable lo divido por una constante, este es igual a la media aritmética de la variable dividido entre la constante. Esta misma expresión puedo escribir de esta manera. Y sub i 1 sobre k. Acá puedo poner 1 sobre k y en media. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la multiplicación se está multiplicando por un entero. En la división estamos multiplicando por un quebrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser ahora mi propiedad de la división para la varianza? Entonces, diría, si a la varianza de los valores de la variable lo divido por una constante, este va a ser igual a como les digo, a la varianza dividido por el cuadrado de la constante. Entonces acá sería k cuadrado varianza. Listo. Entonces, como aquí estoy multiplicando por un quebrado, entonces aquí estamos multiplicando por un entero, ya de por sí estaría demostrada la propiedad de la varianza. O si nos coloco en términos de sumatoria. Sumatoria y sub i, acá 1 sobre k, menos, aquí sería la media aritmética dividido por la constante, ¿verdad? Aquí pongo 1 sobre k por y barra al cuadrado, ponderado por los valores de la variable, y ahora lo dividimos todo por n, y esto es igual a 1 sobre k cuadrado varianza. Bien, entonces de acá podemos factorizar este quebrado, hacia afuera sacaremos como 1 k cuadrado sumatoria de y sub i menos y barra al cuadrado por n sub i. Y obviamente todo esto dividido entre
n. Y acá tenemos 1 sobre k cuadrado varianza. Entonces, todo esto es mi ecuación de la varianza. Y aquí tengo 1 sobre k cuadrado varianza igual 1k cuadrado varianza. Bien, entonces quedaría demostrada esta propiedad de la varianza en cuanto a la división. Bien, también en lo que eran las propiedades de la media aritmética hemos visto una propiedad combinada entre la multiplicación y la entre la multiplicación y la suma. Entonces, partiendo de esa idea, tendríamos una propiedad combinada para la varianza. A ver, esta parte supongo que puedo borrar. Bien, esta propiedad combinada la voy a expresar de esta manera. Decimos, si a la varianza de los valores de la variable multiplicamos por una constante y luego le sumamos otra constante, esta dice que es igual al cuadrado de la constante que multiplica a la varianza de la variable. La constante C no le afecta a la varianza porque hemos demostrado que cuando a los valores de la variable se le suma una constante, la varianza permanece igual o no cambia. Es por ese motivo que acá el valor C ya no aparece, porque no le afecta, porque mi constante C está sumando. Entonces, para demostrar, puedo colocar en términos de sumatorias y digo sumatoria. A los valores de la variable le estamos multiplicando por una constante y luego le estamos sumando otra constante. Pero sin embargo, voy a tener que hacer la propiedad combinada de lo que era la propiedad de la media aritmética. Puedo borrar esta parte, ¿no? Hola. Lice. Lice. Ya. Entonces, acá digo, si a la media aritmética de la variable le multiplico por una constante y le sumo otra constante, esta era igual a la constante que multiplica a la media aritmética de la variable más la constante C. Entonces aquí yo puedo poner K por Y barra más C. Esta es la nueva media aritmética, ¿verdad? Entonces, como aquí dice menos la media aritmética, entonces acá voy a poner K, Y barra, más C, elevado al cuadrado, ponderado por N sub I, y dividido todo esto entre N. Entre N. Y esto es igual a K cuadrado varianza. Bien, vamos a trabajar acá lo que está dentro del paréntesis. Sumatoria
y E sub I por K más C. Entonces, menos, aquí, si multiplico esto por esto, tendría menos K y E barra. Menos por más da menos C elevado al cuadrado por N sub I. Y ahora lo divido entre N. Y esto es K cuadrado varianza. Bien. Como podemos observar en el numerador, aquí esto es positivo y aquí tengo negativo. Puedo simplificar. Y ahora prácticamente he vuelto a la propiedad de la multiplicación. Puedo factorizar el valor K acompañado de su exponente. Entonces aquí tengo K cuadrado, sumatoria, y E sub I menos y E barra al cuadrado por N sub I y todo dividido entre N. Igual K cuadrado varianza. Entonces acá tendría K cuadrado varianza, K cuadrado varianza. Bien, esa sería la demostración de la propiedad combinada. Bien, la próxima clase haremos algunos ejemplos de aplicación sobre lo que acabamos de demostrar. Desde ya, como pueden observar, aplicar estas propiedades es fácil, no es ningún problema. Y bueno, como les digo, quedamos ahí, estamos sobre hora. Tengo que llamar a mis otros grupos para mi próxima clase. Cristian, ¿alguna pregunta? No, dice. No, licenciado, muchas gracias. Ya. Espero que, bueno, primero, aquí Macán. Primero cortaré la grabación.